Hola, buen día y bienvenidos a este video del curso de geoestadística. El tema de este video va a ser interpolación por el inverso de la distancia, ponderación por el inverso de la distancia, o IDW en inglés, que significa Inverse Distance Weighting. Eh, Aunque en un video anterior ya había explicado cómo un poco el tema de interpolación por el inverso de la distancia, había muchas dudas en relación a ese tema, así que decidí hacer un nuevo video solamente enfocado al tema de interpolación por el inverso de la distancia. Espero que esto permita entender un poco mejor ese método, que es un método muy básico, pero creo que permite entender bastante bien varios conceptos que están involucrados en todos los métodos de interpolación que yo conozco hasta el momento. Entonces, para esto, primero, a lo mejor va a haber algunas cosas que son un poco repetitivas en relación a otros videos, pero prefiero ser un poco redundante a dejar huecos en la explicación que ya teníamos. Entonces, me gustaría comenzar por el tema de interpolación. Básicamente, siempre que yo pregunto a los estudiantes cómo realizarían una interpolación, vamos a suponer que estas son las muestras que yo colecté en campo y que yo les dijera que quiero interpolar para el valor que desconozco en esta parte donde tengo el cursor. Básicamente todos los chicos lo que me dicen es que eh, el valor que asignarían a este punto sería un valor promedio entre estos dos valores de acá, lo cual es algo bastante razonable. Básicamente lo que están haciendo es promediar y suponen que el valor que se encuentra aquí, como es un píxel que se encuentra entre estas dos muestras, suponen que el valor también va a ser un valor que se encuentra entre los dos valores de las muestras. En este caso sería un valor como promedio entre 2795 más 2677 entre 2, y eso me daría 2736. Es decir, que a un valor que se encontrará aquí en medio le darían un valor intermedio. Ahora bien, si les preguntara, bueno, ¿y qué pasaría si escogiéramos, en lugar de un valor que se encuentra aquí en medio, escogiéramos un valor más cercano a esta muestra? Y lo que me dicen es que entonces tomarían un valor también cercano al valor que tiene esta muestra, en este caso quizá un 2700, un 2720, algo así. De manera que para los chicos es muy intuitivo pensar que para la interpolación en un lugar que desconocemos, pues nos podemos ayudar en muestras que se encuentran alrededor y también en un concepto que tiene que ver con la distancia. Es decir, mientras más cerca yo me encuentre de una muestra, pues le voy a asignar un valor cercano a esa muestra. Mientras más lejos, quizá me tengo que apoyar en dos muestras, como decía en el caso de un punto que se encuentra en medio, pues puedo ayudar en el valor de dos muestras y promediarlo. Entonces, aquí esto nos lleva a algunos elementos que se utilizan siempre en los métodos de interpolación. Uno es que vamos a considerar los valores de varias muestras para estimar el valor en un nuevo punto. El otro es que de una u otra manera yo tengo que encontrar una forma de combinar los valores de todas las muestras para estimar el valor del nuevo punto, que en este caso fue un valor promedio. O sea, yo utilicé un valor promedio para calcular el valor del nuevo punto que me interesaba. Y el otro factor es la distancia entre las muestras. Entonces, esos son factores que prácticamente siempre están involucrados en un método de interpolación. Recapitulando, entonces, primero, seleccionar qué muestras voy a emplear para estimar ese valor. Número 2, buscar un método que puede ser como el promedio para combinar esos valores de muestras que yo seleccioné.
Y número 3, encontrar una forma de dar a la distancia entre muestras, a la distancia del punto que me interesa a la muestra, también una especie de peso o importancia. Es decir, si la muestra se encuentra muy lejos del punto al que yo quiero interpolar, le debería yo dar menos importancia que a una que se encuentre cerca. Y ese es precisamente, esos tres conceptos son los que nos llevan al método de inverso por la distancia. Y les voy a explicar un momento cómo funciona ese método. Pero básicamente les decía, en toda interpolación, uno de los primeros pasos que tenemos que llevar a cabo es seleccionar qué muestras van a participar en la interpolación. Para eso en ARMAP se manejan dos criterios diferentes. Uno es relativo al área de escaneo que le llamamos. Es decir, por ejemplo, vamos a suponer todos estos puntos son las muestras que yo tengo y la cruz, esta que está aquí en el centro, es el punto para el cual yo deseo interpolar. ARMAP maneja un radio de escaneo que es este círculo rojo y básicamente a partir de un radio, de una distancia, yo defino un círculo y puedo a partir de todas las áreas que se encuentran dentro de ese círculo incluirlas en el cálculo del valor que corresponde a este píxel del centro. Ese radio puede ser, por ejemplo, en este caso de 2, un círculo grande, puede ser un radio 1, un círculo más pequeño, o radio igual a 0.5, un círculo mucho más pequeño. Este, por supuesto, involucra más muestras, este menos y este todavía muchos menos muestras. Y esa es una forma de seleccionar qué muestras participarían. Otro método que puedo escoger es el de número de muestras, que también viene en ARMAP. En ese caso, lo que se hace es decir, bueno, pues yo quiero cuando menos contar con 30 y cuando más contar con 40. Es decir, necesito un mínimo de 30 muestras para interpolar y hasta 40, pero no más ni menos, ¿no? Ese podría ser un criterio. Aquí, por ejemplo, uso ese criterio y si se dan cuenta, como las muestras no se juntan con este radio que se encuentra aquí, lo que va a hacer este criterio es forzar a que se busquen muestras afuera. Aquí en estos diagramas, las muestras que se van a emplear para interpolación son todas aquellas que no están iluminadas de azul. Entonces son todas estas de aquí. Todas estas de color verde, todas estas y rojo también van a entrar en la interpolación y estas azules ya no. Puedo cambiar ese criterio y hacerlo un poco más restrictivo y decir, bueno, yo quiero al menos 10 y como un máximo 20. En ese caso, sí se cumple que todas las muestras que yo estoy escogiendo caen dentro del área del radio de escaneo que yo ya había escogido preliminarmente. Entonces, en ese caso se juntan ambos criterios. Y otra vez, en este caso, que es este primer criterio, voy a emplear muchas más muestras, hasta como mínimo 30, como máximo 40. Y en este caso voy a emplear mucho menos, como mínimo 10, como máximo 20. Entonces, estos son dos de los elementos que yo puedo configurar en ARMAP para realizar una interpolación. El segundo concepto tiene que ver con el área de escaneo. En el diagrama anterior yo les mostraba un círculo, pero podemos nosotros también deformarlo y volverlo una elipse. Entonces, en este caso, yo me aseguro pues que es la misma distancia en todas direcciones, pero en este caso yo deformo el círculo y lo hago más ancho en cierta dirección, de manera que va a tender a escoger más muestras en esa dirección que es más larga, ¿no? Como en este caso, que escogen más muestras hacia los lados. ¿En qué casos podría yo necesitar trabajar con elipses? Básicamente se va a necesitar deformar un radio o trabajar con una elipse cuando en el área en la que yo estoy interpolando hay una cierta estratificación. Vamos a suponer que yo estoy trabajando con datos de temperatura del suelo. Entonces sabemos que conforme yo baje, la temperatura va a ir aumentando, entonces van a ir formando como estratos de temperaturas. Empezando en la superficie, una temperatura baja, conforme voy bajando se forma otro estrato con temperatura un poco más alta y conforme voy bajando cada vez más, las temperaturas van siendo mayores.
Entonces ahí hay una estratificación horizontal y en esos casos lo que se prefiere es usar elipses para el área de escaneo. ¿Por qué? Porque de esa manera yo me aseguro, suponiendo que este es un estrato, de esa manera yo me aseguro de que todas las muestras que yo utilice para interpolar dentro de ese mismo estrato son muestras que se encuentran en ese estrato. No me estoy apoyando en muestras que se encuentran en otros estratos aledaños. Y de esa manera me aseguro que se cumpla la expectativa que yo tengo, que dentro de un mismo estrato todos los puntos se parezcan entre sí. Yo estoy forzando esa similitud. Otra cosa que yo podría hacer, perdón, en relación a la selección de muestras es definir sectores. Entonces, en este caso y en los anteriores que les he mostrado, se trabaja con un solo sector. Entonces tengo un círculo que se considera un solo sector y se le aplica el criterio de mínimo y máximo de muestras que les platiqué en este diagrama de acá. A ese sector, a todo este círculo le aplico ese criterio, mínimo y máximo de muestras. Pero puede ser que yo decida dividir en sectores también, como ocurre en este caso. En este caso lo que creo yo es 4 sectores y entonces a cada sector se le va a aplicar el criterio de mínimo y máximo de muestras. ¿Y qué es lo que yo gano al hacer eso? Bueno, pues básicamente lo que se gana al crear sectores es que yo me aseguro de que cada uno de los sectores tenga el mismo número de muestras. Noten cómo en este caso, por ejemplo, por este sampleo que yo tengo en este caso en particular, hay una conglomeración de muestras en esta zona suroeste. Entonces, si yo pienso y diseño mi interpolación con un solo sector, va a haber como demasiadas muestras de este lado. Y lo que van a hacer es que a la hora que promedie todas esas muestras, el valor final va a sesgarse mucho a lo que tengan estos valores de acá. Pero eso no es muy buena idea, porque si por pura casualidad ocurre que en este lado yo tengo valores bajos, muy bajos, a la hora de que yo promedie, el valor promedio va a tender a ser más bajo de lo normal, de lo que debería ser en realidad, simplemente porque estoy poniendo muchas muestras de este lado y van a tender a jalar el valor hacia valores bajos. Entonces, lo que yo puedo hacer en estos casos para evitar que sea como que injusta, por así decirlo, esta interpolación, porque hay muchas muestras de este lado, lo que puedo hacer es dividirlo en sectores y aplicar el criterio de mínimo y máximo para cada sector. Y entonces me aseguro que para cada sector tenga la misma cantidad de muestras exactamente. Entonces a la hora que yo las promedio, tengo la misma cantidad de muestras en este, en este, en este y en este. Y de esa manera ya, aunque tenga muchas más muestras en este sector suroeste, no importa porque solamente voy a tomar, por decir, 10 o 15 aquí y 15 igual aquí y 15 igual aquí y 15 igual aquí. Entonces, aunque yo tenga muchas más muestras de este lado, no van a afectarme el valor final promedio. Una forma como tiendo a explicarle a los chicos este tema sin afán de entrar en controversia es que podemos pensar, por ejemplo, que actualmente este es el Congreso y estos son los diputados de Morena. Entonces, actualmente hay una gran cantidad de diputados de Morena en el Congreso. Entonces, ¿qué va a pasar si ocurre una votación? Pues que ellos siempre van a ganar, ¿no? Simplemente porque son muchos, ¿no? Entonces, en este caso, al aplicar sectores, lo que nosotros nos aseguramos es decir, bueno, pues sí tendrás muchos, ¿no? En Morena, pero yo lo único que quiero es que voten 15 de Morena, 15 del PRI, 15 del PAN y 15 de PRD, por poner un ejemplo, de manera que al final de cuentas tengamos una votación más equilibrada, ¿ok? Entonces ese es su propósito. ¿Y cuándo es que vamos entonces a usar sectores? Vamos a usar sectores solamente cuando tengamos un muestreo heterogéneo, que tengamos muestras que están distribuidas de forma mal distribuidas, pues
como en este caso, que tengo muchas más muestras en el sector suroeste que en el resto del dominio. Cuando ocurra eso, en el que yo tengo un muestreo heterogéneo, no bien distribuido, no homogéneo, entonces en esos casos es cuando voy a emplear sectores. Y otro factor adicional que puedo yo involucrar a la hora de la selección de muestras es tratar de rotar las figuras que yo tengo. Rotar, por ejemplo, sobre todo en el caso de las elipses, puede ser muy útil rotar la elipse, porque puede ser que a lo mejor mis estratos no vayan hacia horizontales, como les estaba diciendo que ocurre en el caso de la temperatura, puede ser que vayan en diagonal. Entonces en este caso hay que rotar la elipse para que vayan paralelos a los estratos, su eje mayor de la elipse vaya paralelo a la dirección que tienen los estratos. Entonces ese sería otro elemento que yo también puedo considerar a la hora de interpolar. Entonces vamos a recapitular y son varios. Primero sería el radio de escaneo, qué tan grande lo va a hacer grande o pequeño. Esto en realidad se puede optimizar en ArcMap. Otro elemento es la cantidad de muestras que yo quiero como mínima y como máxima. ArcMap me hace muy buenas sugerencias de esto en función de la cantidad de muestras que yo tengo, pero lo que yo sí tengo que decidir en mi proyecto, en el proyecto en el que ustedes están trabajando, es si van a trabajar con círculo o si van a trabajar con elipse. ¿Cuándo van a trabajar con círculo? Pues si no existe tendencia. Si no existe una estratificación clara, trabajan con círculo. Si existe una estratificación, entonces se trabajaría con elipse. Y la elipse tendría que ser paralela a los estratos. Si los estratos son horizontales, el eje mayor de la elipse sería horizontal, pero si los estratos son a 45 grados, pues tendrían que rotar la elipse a 45 grados. Y ahora les voy a mostrar cómo hacer eso en ArcMap. La otra decisión sería relativa a los sectores. Si yo tengo un muestreo homogéneo, con las muestras bien distribuidas por todas partes, me voy a quedar con un solo sector a la hora de interpolar. Pero si tengo un muestreo muy heterogéneo, como ocurre en este lugar, entonces lo que voy a necesitar es aplicar sectores. De manera que yo me asegure que aunque haya muchas más muestras en una cierta zona del dominio, los sectores me permitan balancear esa situación. Y esto, sobre todo, todas estas decisiones relativas a la selección de muestras, elipse, círculo y sectores, se aplican a inverso de la distancia, no a Kriging. Ahora bien, bueno, eso ya fue la selección de muestras. Yo ya escogí qué muestras voy a utilizar. El siguiente paso sería combinarlas. Como les había dicho, una opción es promediarlas. Esa es una muy buena opción, pero como discutíamos al inicio del video, es posible que yo quiera darle un peso mucho más alto a las muestras que se encuentran cercanas al punto al que yo voy a interpolar, en este caso esta cruz, que a las muestras que se encuentran muy lejos. Entonces, en esos casos, nosotros podemos aplicar algo que es lo que dio el origen al método del inverso por la distancia, que se llama ponderación. Básicamente lo que voy a hacer es que yo todas las muestras las voy a promediar, pero no las voy a promediar con la promedio aritmético de que las sumo y las divido entre el número de muestras, sino que lo que voy a hacer es de que antes de promediarlas, las voy a dividir entre la distancia que tienen al punto que me interesa y entonces de esa manera las muestras que se encuentran muy cerca van a tener un peso muy alto y las muestras que se encuentran muy lejos, al estar dividida por una distancia más alta, van a tener un peso más bajo. Y entonces de esa manera yo me voy a asegurar de que se tome en cuenta la distancia también. Para eso vamos a usar algo que se llama medidas ponderadas. Las medidas ponderadas pues las usamos cotidianamente, por ejemplo a la hora de calcular sus calificaciones. Este es un ejemplo. Puede ser que ustedes hayan acordado con su profesor que el examen va a costar 60%, las tareas 30% y las participaciones 10%.
Si tomaron 10 en su examen, 8 en sus tareas y 6 en sus participaciones, dado que el examen tiene una ponderación más alta de 60%, entonces, a pesar de que su calificación en participaciones fue muy baja, su calificación va a tender a ser alta porque la ponderación de las participaciones es solo 10%. Entonces, ¿cómo se califica aquí o cómo se calcula la calificación final? Es básicamente el factor de ponderación, que es el 60% por la calificación de los exámenes, más la ponderación de las tareas, que es 30, multiplicada por la calificación de las tareas, más el 10% de las participaciones. Su calificación final sería 9. A pesar de que tuvieron 6 en participaciones, porque les decía, su calificación del examen fue muy positiva y su ponderación fue muy alta. Entonces, en el caso de la ponderación por el inverso de la distancia, el método de interpolación, lo que vamos a asegurarnos es que aquí le vamos a dar una ponderación muy alta si la distancia es muy corta. Eso es lo que vamos a hacer. Vamos a calcular esa media ponderada. ¿Cuál es la fórmula para las medias ponderadas? Pues es esta, es básicamente lo que les mostraba hace un momento. Es el peso o la ponderación, o en el caso de las calificaciones, el porcentaje, multiplicado por la calificación misma y dividido entre la suma de todas las ponderaciones. Aquí en la presentación vienen varios ejemplos adicionales, pero para específicamente el caso de ponderación por el inverso de la distancia, que es este método de interpolación, lo que vamos a retomar la misma fórmula de la ponderación de las muestras, solo que en lugar de que el peso esté multiplicando, va a estar dividiendo, para asegurarnos que ese peso varía con el inverso de la distancia. Entonces, en este caso es la muestra ZI. Aquí, por ejemplo, tengo estos ejemplos de acá. Vamos a suponer que voy a tratar de interpolar para este punto P que está aquí. Y estas son mis muestras. Esta de 230, 320, 580. Y por otra parte, las distancias a cada una de estas muestras es 23. Esta se encuentra más lejos a 58. Y esta se encuentra en medio de estas dos a 35. Entonces, lo que yo voy a buscar es realizar el promedio ponderado, calcular la media ponderada. Entonces, es el valor de la muestra, 230, dividido entre la distancia, más el valor de la muestra dividido por la distancia, que es 58, es este de acá, más el valor de la siguiente muestra, que es 580, dividido entre 35, que es este de acá. Sumo todo esto y después lo divido entre los inversos de la distancia, 1 entre 23, 1 entre 58 y 1 entre 35. Y esto sería la media ponderada por el inverso de la distancia. Como les decía, esta fórmula lo que permite es asegurarnos que esta muestra, que es la que tiene la distancia más corta, tenga el peso más alto, porque está dividida solo por 23. Mientras que esta otra muestra, que se encuentra más lejos, tenga el peso más bajo, porque estoy dividiendo entre 58, que es la distancia a la que yo me encuentro. Entonces, de esa manera yo me puedo asegurar de que las muestras tienen un peso que es inversamente proporcional a la distancia, por lo cual las muestras más cercanas van a tener un peso muy alto. Al final, el valor que tuvo este cálculo de aquí fue de 359, es decir, el resultado de esta media ponderada es 359, que sería ya el resultado de la interpolación en este lugar. Ahora bien, puede ser que yo tenga el peso, en este caso es 1 entre la distancia, puede ser que tenga 1 entre d, pero puede ser también que tenga 1 entre d al cuadrado, o 1 entre d al cubo, o 1 entre d a la 6. Es decir, la potencia a la cual yo tengo el denominador puede variar. Y de hecho, en ARMAP lo que voy a hacer es que voy a tratar de optimizar esa potencia, voy a tratar de disminuir los errores que hay en la interpolación para optimizando esta potencia, y de esa manera yo voy a quedar con una potencia que me permita tener los errores más bajos.
¿Cómo se ve esa línea de pesos conforme, conforme el exponente es mayor? Esta línea negra de acá es 1 entre d y esta línea marrón es 1 entre d cuadrado. Entonces lo que se pueden dar cuenta es que conforme la potencia aumenta, los pesos decaen más rápido, lo cual hace sentido, ¿no? O sea, básicamente lo que estoy asegurándome es de que con un exponente más alto, yo lo que me estoy asegurando es de que el peso de cada muestra decaiga más rápido. Es decir, me aseguro que solamente las muestras que están muy cerca del punto para el cual yo estoy interpolando sean tomadas en cuenta. En este caso no, en este caso que tiene una potencia más baja de 1, pues todavía tomo en cuenta varias otras muestras, pero en este caso no, solamente me quedaría con las primeras y las que están más lejos prácticamente tienen un factor de 0. ¿Ok? Entonces, este sería el método de inverso por la distancia. Como le decía, para mí es muy útil porque es un método que nos permite comprender cómo funcionan prácticamente todos los métodos de interpolación y por eso me gusta seguir explicándolo, porque todos los métodos de interpolación toman en cuenta esas tres cosas: selección de muestras, combinar los diferentes valores de las muestras y asegurarnos que las muestras cercanas son las que tienen mayor relevancia en el cálculo del valor promedio o la combinación de todas las muestras. Entonces por eso me gusta que lo sigamos revisando. Es un método empírico, no sería aceptado por un método, por un journal científico, por una revista científica quizás. Para eso vamos a ver Kriging, que sí es sumamente aceptado por literatura científica y se considera un método científico, pero este método lo vemos precisamente para que se vayan familiarizando con los conceptos de interpolación. Entonces ahora lo que vamos a hacer es hacer un ejercicio en ARMAP. Para eso pues yo les he compartido algunos archivos. Vamos a trabajar con los que se encuentran en la carpeta L01. Lo vamos a añadir aquí. Deben de tener instalado el plugin para Excel. Vamos a empezar con el caso de Morelos. Sheet 1 es la única hoja que viene ahí, con la que vamos a trabajar. Y vamos a desplegar los valores, Display XY Data. Y aquí lo que van a hacer es asegurarse de escoger que es, esta es la longitud en grados decimales, GD. Y después aquí es la latitud en grados decimales, LATGD. Vamos a darle OK. Estos datos ya los habíamos discutido antes. Estos son datos de las estaciones meteorológicas del estado de Morelos, en México. Y esto es cómo se ve la distribución de esas estaciones. Lo que voy a hacer a continuación es exportarlo. Siempre hay que hacer esto para poder trabajar mejor. Lo voy a exportar como un shapefile. Y ya podemos remover los otros datos si gustan. Me voy a pasar aquí al panel de dibujo y voy a graficarlos, es decir, voy a categorizarlo, voy a ponerlo en 5 categorías los datos. Entonces aquí voy a seleccionar los valores, vamos a trabajar con elevación, tenemos 5 clases, voy a usar la misma paleta que usa ARMAP para interpolación, que es de azul a rojo. De acá, y voy a cambiar el tamaño de los píxeles, perdón, de los puntos. Pueden quitar decimales si quieren aquí, y ahí está. Entonces en este caso tengo 5 categorías. Los valores más bajos se encuentran en el suroeste, y después los valores más altos se encuentran al noreste. Entonces aquí de entrada es muy importante ya empezar a analizar mis muestras a partir de este gráfico. Recuerden que algunas de las cosas que debemos de tener
en cuenta es una, debemos seleccionar, vamos a seleccionar círculo contra elipse. Después vamos a escoger si necesitamos sectores. Y después, vamos a escoger si vamos a rotar. Y después vamos a escoger si necesitamos usar o no sectores. Entonces, para esto dijimos que el caso de las elipses se escoge cuando existen estratos. Y aquí me parece decir que sí existe una cierta estratificación o tendencia. Entonces es posible que necesite yo usar elipse. Y además los estratos se encuentran en esta inclinación. Entonces también es factible que tenga yo que rotar, ¿no? Para que vaya en esta dirección. Y por último, el muestreo, podríamos decir, al menos yo pensaría, yo lo veo homogéneo, no lo veo tan heterogéneo. En ese sentido podríamos quedarnos con un solo sector. Esto ya es un poco de apreciación, ¿verdad? Pero yo no lo veo tan mal. Quizás sí aquí un poco de vacíos y aquí un poco de aglomeraciones. Entonces es un poco a discutir, ¿no? Pero bueno, si quieren, para propósitos de ejemplificación vamos a escoger sectores en este caso. Bueno, para confirmar estas observaciones que he ido anotando aquí, me gustaría que se apoyen en el mapa de Voronoi. En el mapa de Voronoi lo que vamos a poder ver son varias cosas. Aquí asegúrense de escoger la variable que estamos interpolando, que en este caso es altura. En el mapa de Voronoi lo que les dice es varios tipos de información. Les dice entonces en colores donde se encuentran los valores más bajos y los más altos. Por la escala que tengo aquí, lo que me dice que los valores más bajos, estos entre 800 y 900, se encuentran en el sur y los valores más altos se encuentran en el norte. Entonces aquí podemos confirmar que efectivamente existen estratos o tendencias. Y entonces tendríamos que usar una elipse. Por otra parte, lo que tendríamos que ver es si es necesario rotar esa elipse. Los estratos podemos pensar que están como en esta dirección, como este o más o menos. Entonces podríamos pensar en no rotarla, en no rotar la elipse, pero podemos probar, y ahora vamos a probar. Y por último, el tamaño de los polígonos lo que me dice es cómo es el muestreo. En un muestreo homogéneo lo que va a ocurrir es que los polígonos todos van a tener un tamaño muy similar. Y para eso hay que observar sobre todo los polígonos que se encuentran en el centro, no los que se encuentran en las fronteras, porque obviamente aquí no hay más muestras con la cual formar los polígonos. Entonces, en este caso, si nos observamos estos polígonos de acá, vemos que hay unos muy pequeñitos y hay unos muy grandes, como aquí. En esos lugares que los polígonos son muy grandes, quiere decir que las muestras en esta región se encuentran más alejadas entre sí que en estas regiones donde tengo polígonos pequeños. Entonces podemos ver que hay polígonos chicos, medianos y grandes, por lo cual podemos decir que es un muestreo heterogéneo y entonces podríamos sugerir el uso de sectores. Y básicamente estas son las decisiones que tienen que tomar para realizar la interpolación con Kriging. Vamos a proceder a realizar la interpolación. Entonces vamos aquí al Statistical Wizard, vamos a escoger Inverse Distance Weighting. Asegúrense que esté seleccionada la variable que van a interpolar, y esta ya es una vista preliminar de cómo se vería la interpolación. Y aquí en colores, aquí en azul los colores, los valores más bajos, y en rojo los valores más altos. La ubicación de mis muestras y las muestras que se estarían escogiendo para cada punto en estos colores.
Yo generalmente no sugiero mover ni el máximo ni el mínimo de muestras. Creo que ARMAP hace buen trabajo en ese sentido. Lo único que tendríamos que hacer es implementar los otros cambios que mencionamos. Uno es que dijimos que vamos a usar sectores y el otro es que vamos a hacer una elipse. Casi siempre lo que yo hago es duplicar el valor del eje semimayor, que es este de acá. Y entonces hace una elipse, en este caso que está orientada verticalmente. Pero si recuerdan del gráfico anterior, aquí los estratos pareciera más bien que están horizontales o inclinados unos ciertos grados, alrededor de 30 grados. Entonces lo que podemos hacer es nosotros aquí es tratar de rotar la elipse también. En este caso creo que lo que voy a hacer es mejor disminuirlo a la mitad. Esa es mi elipse. Y ahora lo que voy a hacer es rotarla. Lo voy a rotar primero 90 grados para que esté como los estratos horizontales. Y sí, efectivamente aquí vemos que algunos estratos son horizontales aquí, pero aquí pareciera que hay unos estratos en esta dirección. Entonces voy a rotarlo un poco más. Y si se dan cuenta, en este caso pareciera que la estratificación se ve mucho más consistente a lo largo de todo el dominio. Entonces, en este caso, sería la orientación que yo escogería para mi interpolación. Por último, lo que tendría que hacer es simplemente hacer clic en este botón para que me optimice la potencia. En este momento está trabajando con 1 sobre la distancia al cuadrado. Si yo optimizo la potencia, entonces me dice que ahora la potencia que me sugiere es de 3.28, es decir, es mayor, es decir, que le da un peso mucho mayor a las muestras más cercanas que antes, ¿no? que cuando tenía el valor de 2. Entonces con esto estaría lista mi interpolación. Lo que seguiría es pasar al tema de errores. En este caso hay un video especial para que ustedes aprendan a interpretar errores. Podemos ver que los errores son relativamente bajos y se encuentran muy bien alineados sobre la línea gris en general. Y entonces vamos a terminar. Y esta sería mi interpolación. Voy a pasar este campo, necesitan estar en la vista de dibujo, lo voy a pasar arriba para que vean ustedes cómo se comportan las muestras en relación a la interpolación. Vamos a ver que aquí tienen alrededor de 10 categorías, entonces voy a usar también 10 categorías aquí para ser consistente. Ok, y en este caso lo que podemos ver es que efectivamente los puntos, los colores de los puntos y los colores de los contornos coinciden en su gran mayoría, lo cual me habla de que los errores son mínimos, ¿no? Si los errores fueran muy largos, muy grandes, tendríamos casos en que los colores, como aquí, no coinciden con el color del contorno. En este caso, los errores son mayores. Si tuviéramos muchos puntos en los que ocurriera eso de que no coinciden los valores, estaríamos hablando de un campo que tiene errores muy largos o una interpolación en la que existen errores muy altos. Pero en este caso, la gran mayoría de los puntos coinciden con los colores de los contornos. Entonces diríamos que los errores son relativamente bajos. Ahora, solo para comparación, lo que voy a hacer es mostrarles cómo hace la interpolación la mayoría de la gente, pues que usa ARMAP como caja negra, que no sabe cómo funciona y solamente oprime next, next, next para ver qué es lo que sale, ¿no? Entonces generalmente lo que hacen es esto y le dan next, 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 no se ocupan de nada para que salga la interpolación. Esta sería la interpolación realizada
con el método next, next, next o de caja negra. Voy a volver a mover los puntos para arriba para que los observen. Y esta es la interpolación con el método next. Ahora quisiera que observen las diferencias entre esta interpolación que tenemos y la interpolación que hicimos anteriormente, tomando en cuenta sectores y elipses. Miren. Noten cómo sí existen diferencias muy pero muy fuertes. Y esa es parte de la razón por la cual pues es importante aprender a manejar un software. Vean cómo en este caso genera muchos ojos de buey alrededor de las muestras. Los contornos son un tanto ruidosos. Este método que de caja negra no identifica claramente una tendencia como nosotros logramos en el ejercicio anterior. Entonces no tiene como una estructura muy clara, ¿no? Muy bien definida, a diferencia del anterior. Entonces este nos habla de la necesidad de saber de saber exactamente lo que estamos haciendo en este tipo de herramientas. Ok, bueno, creo que me gustaría hacer un ejercicio adicional. Ahora vamos a hacerlo con la otra hoja de Excel, que es temperaturas Alabama. Y lo voy a hacer igual. Este es longitud, aquí es latitud. Vamos a dar OK. Otra vez se exporta a Shapefile. Voy a remover este. Voy a crear, en este caso, este archivo tiene varios datos de temperatura mensuales. Tiene datos de elevación, la temperatura de enero, febrero, hasta diciembre y la anual. Entonces vamos a trabajar con los datos de, si les parece, de mayo, de temperatura. Voy a crear 10 categorías. Voy a cambiar el tamaño de los píxeles. Y en este caso ya también se puede apreciar un poco un efecto latitudinal, ¿no? Sabemos que más cerca de los trópicos las temperaturas son altas y más lejos de los trópicos las temperaturas son más bajas. Entonces hay una tendencia hacia el norte. Podríamos pensar que sí existe estratificación y entonces elipse, ¿no? Tendríamos que usar elipse. El muestreo, en este caso, siento que es... Bueno, perdón, tendríamos que hablar de que la elipse tendría una orientación, o sea, sí necesitaría ser rotada, porque los estratos no son... están inclinados, por así decirlo. Y por último, considero yo que el muestreo es homogéneo. Esto lo podemos verificar ahora con Voronoi, pero vamos a hacer un ejercicio así en el que usemos solo un sector. Entonces si quieren vamos a confirmar esto con el mapa de Voronoi. Estamos escogiendo mayo. Y aquí una vez más podemos ver que efectivamente los valores más altos, oscuros, se encuentran aquí en el sur. Los valores más claros se encuentran en el norte. Parece una estratificación horizontal, lo cual hace sentido porque la temperatura disminuiría con la latitud, a menos que haya muchas montañas o algo así. Y lo otro es que realmente los polígonos son muy similares en tamaño, ¿no? Siempre hay que observar los del centro, ¿no? Estos de acá afuera, los de las orillas, ¿no? Porque son las fronteras y por supuesto que van a ser más grandes. Pero entonces aquí podemos ver que sí, efectivamente los polígonos son bastante parecidos en tamaño y entonces sería un muestreo homogéneo y entonces no habría que usar muchos sectores.
sino solo uno. Entonces vamos a proceder a la interpolación. Es Inverse Distance Weighting. Aquí seleccionaríamos mayo. Esta es la vista preliminar de la interpolación. Lo que dijimos es que vamos a usar un solo sector, pero que sí existe una tendencia. Vamos a ponerle 90 grados y esa podría ser mi interpolación. Lo único que tendríamos ahora que hacer es simplemente ajustar aquí la potencia. La bajó, en este caso la bajó a 1, lo cual quiere decir que va a tomar más muestras para hacer la interpolación. Va a darles más peso, ¿no? Va a darles más peso, incluso aunque se encuentren más lejos, con un exponente igual a 1. Y esta ya sería mi interpolación. Entonces vamos al siguiente. Me van a venir los errores. Aquí, a diferencia del anterior, sí vemos errores un poco más grandes, ¿no? La línea azul se encuentra más separada de la gris. Terminar. Entonces, una vez más, para poder apreciar comparar esto con los puntos, voy a pasarme a la vista de dibujo y voy a arrastrar los puntos arriba del mapa. Entonces arrastramos los puntos hacia arriba y podemos ahora comparar los valores de los contornos con los valores de los puntos. Y en este caso, como le decía, los errores sí son un poco más altos, y de hecho podemos ver que en esta ocasión hay muchos puntos en los cuales no coinciden los contornos con los puntos, ¿no? Por ejemplo, aquí amarillos en azules, verdes en azules. Esos son errores, discrepancias entre la interpolación y la muestra. Ahora otra vez, para comparar cómo lo hubiera hecho o cuál hubiera sido el resultado de la interpolación por alguien que usa estas herramientas como caja negra. Entonces simplemente next, next, finish. Y este sería el resultado. ¿Sí? Creo que una vez más pues no hace falta explicar que sí se nota mucho, ¿no? O sea, son diferentes, son muy distintos los campos de interpolación por el método que hicimos nosotros, que es este, y por el método de caja negra, que es este. Una vez más, este método tiende a generar muchos ojos de buey alrededor de las muestras. Es decir, toma una muestra e interpola alrededor suyo, pero no toma en cuenta lo que ocurre más lejos, ¿no? No logra identificar una estructura o los estratos horizontales que son efecto de la latitud y que están ahí, como pudimos observar en este caso que hicimos con más calma. Y tiene todas estas figuras muy raras que no tienen nada que ver con el efecto latitudinal. Entonces, desde mi punto de vista, el método que hicimos inicialmente hace mucho mejor trabajo que el de caja negra. Inclusive en esta zona, por ejemplo, que no hay muestras y que es donde nos interesaría aún más hacer un buen trabajo de la interpolación, noten que pues básicamente le da un valor constante aquí con este color anaranjado, mientras que en el caso anterior sí recupera esa tendencia que está observando latitudinal y usa esa información para crear un estrato, lo cual incluso Kriging hace mucho mejor, como podrán ver una vez que hagan su ejercicio con Kriging. Bueno, entonces este ha sido el video de el inverso por la distancia. Espero que les haya sido de utilidad y después de pueden ver ya todos los videos relacionados con Kriging. Gracias.